Hola amigos. La guerra se amplía a un nuevo frente, esta vez es Sudán, donde parece que ha estallado una revuelta de una parte del ejército contra otra. De momento nada se sabe a ciencia cierta y continúan los enfrentamientos violentos en Sudán. El ejército sudanés ocupó las líneas de Port Sudán y Omdurman, y los rebeldes están aumentando la presión en el campo occidental y oriental del país. El ejército sudanés está intensificando sus ataques aéreos en un intento por mantener posiciones en la capital, la cuenca del Nilo y Port Sudán. El comandante de la 16 División en Yala, y parte del ejército cambiaron de bando y se unieron a los rebeldes. Desde ayer se han capturado más de 200 vehículos blindados, y ambos bandos perdieron cientos de vehículos. Aviones y helicópteros del ejército sudanés bombardearon desde el aire una gran base de golpistas en Gedarif y Omdurman. Pero lo más grave está pasando en China. Los europeos estamos dando un espectáculo denigrante, y absolutamente increíble, con la ministra alemana, que si lo que cuenta la propia prensa alemana es cierto, es que se le ha ido la pinza. Fijaros, el periódico alemán Der Spiegel dice que Pekín se ha convertido en un escenario de confrontación entre las opiniones de Alemania y China sobre la política mundial. La visita de la canciller alemana Annalena Baerbock a China se convirtió en una feroz batalla entre Pekín y Berlín. Ambas partes fueron persistentes y duras en sus declaraciones, señalaron periodistas de Der Spiegel. Durante la visita, Baerbock primero conversó con su homólogo chino, Qin Gang, y luego ambos ministros hablaron en una conferencia de prensa conjunta con los periodistas. Señalaron que Pekín se ha convertido en un lugar de confrontación entre Alemania y China en la política mundial. Baerbock condenó las acciones de las autoridades chinas en relación con Taiwán y la minoría uigur. Se refirió a los acontecimientos en torno a Taiwán y causó resonancia. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, según los observadores, llamó a la sobriedad y la cordura para evitar tragedias históricas, y eso lo dice la propia prensa alemana. ¿Os dais cuenta de lo que digo, de lo que somos los europeos colonialistas? Nos reciben en China con el mundo en llamas encendidas por nosotros, y nosotros les damos lecciones de democracia, y la Baerbock les dice que el statu quo actual de Taiwán es inadmisible alterarlo. Increíble, francamente, la Europa colonialista es basura humana. A través de Baerbock, los estadounidenses dejaron claro a Pekín que, en cualquier caso, Europa apoyaría a Washington en el tema de Taiwán. Hay que recordar que la propia Baerbock y su Partido Verde llevan tiempo en el bolsillo de Soros. Desde luego en Estados Unidos están que fuman en pipa, se están quedando más solos que la una. Nadie les quiere ya. Como dice la canción. La lógica se impone en las relaciones. Siempre he dicho que cuando se rompen los puentes diplomáticos el siguiente paso es la guerra. Es lo que ha ocurrido con Rusia. Estados Unidos rompió todos los puentes diplomáticos. ¿Resultado? La guerra. Ahora parece que con China también se han roto los puentes diplomáticos, después del desembarco en Pekín de las huestes de la Unión Europea enviadas por Washington para intentar salvar los muebles, y la Annalena Baerbock la ha terminado de cagar del todo. Y ayer resulta que ante el cabreo que tenía Lloyd Austin por la visita del ministro de la Guerra chino a Moscú, intentó llamarlo por teléfono. Pero Lloyd Austin se ha quejado amargamente porque ni le cogen el teléfono. Se queja de que no podía comunicarse con China en absoluto. Obviamente, en este contexto, no le gustó la noticia de que el jefe del Departamento de Defensa chino Li Shangfu realizará una visita oficial a Rusia del 16 al 18 de abril, y cuentan las crónicas que el teléfono lo pasó mal por el cabreo de Austin. Así que mejor no meternos a matemáticos, no vaya a ser que por ciertas reglas de tres, pensemos que si por romper los puentes con Rusia, Estados Unidos plantó la guerra en Ucrania, si se han roto también con China, ¿qué será del mundo? Mientras tanto el frente de Ucrania, cada día adquiere tintes más serios que pueden suponer el estallido definitivo de una guerra nuclear, porque Estados Unidos ya no se contiene y cada vez está poniendo más carne en el asador. Lo último es que Estados Unidos planea enviar armas DARPA a Ucrania, lo que significa a buen seguro que si ya no están ahí le faltará muy poco. Todo esto,
Al mismo tiempo que Rusia intensifica la destrucción de las bases de almacenamiento de armas y hombres que se preparan para la cada vez más lejana ofensiva de Ucrania. Estados Unidos no excluye que las armas estadounidenses de DARPA aparecerán en la zona de la operación rusa. Estados Unidos planea utilizar los últimos desarrollos secretos de DARPA en la zona de operaciones especiales en Ucrania. Así lo informa el periódico Svobodnaya Presa. Recientemente, el presidente de Ucrania ha hablado cada vez más sobre la disposición de Estados Unidos a proporcionar un arma secreta que el ejército ruso no conoce, y que debería ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia. No se trata de armas tradicionales, como Leopard, Challenger o Kirpi de los países de la OTAN, sino de desarrollos secretos y de alta tecnología. El conocido experto estadounidense Daniel Davis, ¿os acordáis de él? Confirma los rumores de que Estados Unidos está realizando una investigación secreta en esta área. Y los clientes exigen pruebas reales no en el campo de entrenamiento, sino en el campo de batalla, donde pueden darse condiciones especiales que no se corresponden con la realidad. Un ejemplo de tal arma serían los láseres de alta energía, que parecen ciencia ficción, pero hay informes de algunos avances realizados por científicos estadounidenses en esta dirección. Sin embargo, los expertos creen que es poco probable que el presidente de los Estados Unidos envíe un desarrollo de alto secreto directamente al ejército ruso. Como argumento, se da un ejemplo del dron MQ-9 derribado sobre el Mar Negro, que ya ha sido recuperado por los rusos y estudiado cuidadosamente. DARPA es la agencia estadounidense de investigación y desarrollo avanzados en el campo de la defensa, forma parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías para aplicaciones militares con el fin de mantener y mejorar la ventaja tecnológica de los Estados Unidos en el campo de la defensa. Por su parte, el ejército ruso ha creado un sistema de guerra electrónica con un rango de supresión de 36 kilómetros para combatir satélites en órbita geoestacionaria. Puede bloquear y desactivar naves espaciales en órbita geoestacionaria a una altitud de unos 36 kilómetros sobre el nivel del mar, dijo una fuente informada a RIA Novosti con motivo del Día del Especialista en Guerra Electrónica. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el nuevo sistema de guerra electrónica, se informa que el poder de sus emisores a corto alcance no solo puede suprimir, sino también desactivar permanentemente la electrónica de los satélites. La guerra electrónica implica el impacto en los sistemas electrónicos, como estaciones de radar, sistemas de comunicación y otros medios, utilizando interferencias o radiación electromagnética. Como resultado de tales influencias, los dispositivos fallan temporalmente o dejan de funcionar a perpetuidad. Una versión privada de la guerra electrónica consiste en la llamada derrota electrónica, cuando los sistemas de los objetos enemigos se destruyen físicamente, por ejemplo, por sobrecalentamiento. Los avanzados sistemas de guerra electrónica también se utilizan en la zona de operaciones militares especiales en Ucrania. Y están aniquilando todas las reservas de misiles antiaéreos de Occidente en Ucrania, que ya no saben si disparan a moscas o a misiles rusos. El ejército ucraniano se queja de que con los lanzamientos falsos de misiles y las bombas de planificación, los sistemas de defensa aérea ucranianos ya no sirven para defenderse de las moscas que se convierten en misiles rusos en el radar. Esto no solo complica seriamente el trabajo del ejército de la OTAN para repeler los ataques, sino que también permite que el ejército ruso identifique las áreas de posición de los sistemas de defensa aérea ucranianos con su posterior supresión. Según los canales ucranianos de Telegram, algunos objetivos detectados por los sistemas de defensa aérea aparecen literalmente de la nada, y se mueven a una velocidad muy rápida hacia el territorio ucraniano. Sin embargo, los ataques reales se lanzan un poco más tarde y los sistemas de defensa aérea ya no pueden responder a ellos. Esto se debe en parte al hecho de que debido a las moscas spam, que provoca el sistema de guerra electrónica en los radares, el ejército ucraniano tiene que reducir la sensibilidad. Y, en consecuencia, reduce la probabilidad de detectar misiles rusos, drones kamikazes, y bombas de planificación. La pregunta que se le plantea es: ¿qué mosca del radar, spam, o cuál es un misil ruso,
Por eso tiene que disparar más de lo debido y malgastar misiles carísimos. Tales casos indican que incluso con el suministro de modernos sistemas occidentales de defensa aérea a Ucrania, estos últimos son ineficaces. Y Rusia tiene los medios y métodos probados para suprimirlos, lo que garantiza la neutralización exitosa de áreas enteras de defensa aérea ucranianas. Esto es lo que ha hecho que Elon Musk ya no ayude a los ucranianos. Él sabe que Rusia le podría dejar sin ningún satélite, y además lo ha reconocido. Elon Musk dijo que el último sistema de guerra electrónica ruso es capaz de combatir satélites en órbita geoestacionaria. El jefe de SpaceX y de Tesla, Elon Musk, elogió las capacidades del sistema de guerra electrónica ruso. Según el empresario, es capaz de lidiar con satélites en órbita geoestacionaria. El nuevo sistema de guerra electrónica ruso es capaz de bloquear naves espaciales en órbita geoestacionaria y desactivar permanentemente la electrónica, escribió Musk en sus cuentas de redes sociales. En la víspera que Elon Musk decidió limitar el uso de Internet por satélite Starlink en Ucrania. Esto se debió al temor del empresario de perder parte de los satélites como consecuencia del uso por parte de Rusia de algún tipo de arma antisatélite. Aunque yo me imagino que incluso Rusia le advertiría, ya que los rusos tienen la cabeza en su sitio, y no han hecho esta guerra para joder al resto del planeta, sino para destruir el sistema hegemónico occidental. Y solo llegarán destructivamente, hasta donde la OTAN les obligue. Ahora el ejército ruso hace más de un mes que ya no lanza los ataques masivos con misiles que solía lanzar regularmente durante lo que llevamos de guerra. Ahora parece que la táctica es otra. A la espera del contraataque ucraniano, está atacando los sitios de almacenamiento del ejército de Ucrania y la OTAN. De hecho, el personal militar estadounidense estacionado en bases en Polonia y Rumanía, recibió una directiva del comando de no ser el primero en atacar al ejército ruso en caso de contacto con ellos. Así lo afirmó el periodista estadounidense Seymour Hersh, quien se hizo ampliamente conocido luego de investigar las circunstancias del sabotaje en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. Como señaló Hersh, actualmente en Polonia, no muy lejos de la frontera con Ucrania, el personal militar de una de las brigadas de la 82 División Aerotransportada estadounidense está recibiendo entrenamiento de combate. Partes de la 101 División Aerotransportada también están desplegadas en Rumanía. Según la directiva del Pentágono, el ejército estadounidense no debería ser el primero en atacar a las tropas rusas. Hersh también señaló que el número total de 2 brigadas del ejército estadounidense desplegadas en Polonia y Rumanía es de más de 20.000 personas. Anteriormente, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki dijo que había acordado con Estados Unidos desplegar un contingente adicional de tropas estadounidenses en el país, que suma más de 10.000 soldados. La concentración de un gran número de tropas estadounidenses en Polonia y Rumanía indica que la Casa Blanca está cambiando las prioridades con respecto a sus bases en Europa. Despliega tropas más cerca de la frontera rusa, mientras que anteriormente las partes principales del ejército estadounidense estaban estacionadas en países de Europa Occidental, Alemania, los Países Bajos, Italia y varios otros estados. Ahora, el lugar de Alemania está ocupado activamente por Polonia, en la que se basa el liderazgo estadounidense. Así las cosas, los medios ucranianos informan que las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente lanzaron una ofensiva largamente prometida en el frente de Zaporozhye. Por la mañana, los canales de Kiev sonaban con gritos de victoria. Las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente atacaron y han ocupado varios asentamientos en el distrito de Polagovsky, incluidos Marfopol, Stepanovka y Resetilovskoe, con un área total de unos 40 kilómetros cuadrados, encajada en la línea de defensa del ejército en un cono de Rusia. También se ha publicado un video de cómo la población se encuentra con las Fuerzas Armadas de Ucrania, y ha sido expuesto por varios medios de Kiev. El video distribuido, en el que los residentes locales se regocijan con las Fuerzas Armadas Militares de Ucrania, en realidad es de las afueras de Snihirevka, y fue filmado en el otoño de 2022. Esta no es el área de Marfopol. Y los combatientes rusos informan desde el lugar que no hay ataques en esta área. Según informan, los soldados rusos están en sus posiciones,
y el enemigo está en las suyas, y dicen que solo hay escaramuzas posicionales regulares y trabajo de artillería. No hay movimientos de infantería y equipo, nada que pueda justificar la alegría de los medios de Kiev. Es una cosa rara lo que está pasando en Occidente, es como si se hubiese declarado la guerra a sí mismo, nada le sale bien, y su única meta no es la paz en el planeta, es que quiere seguir siendo el dueño y señor de todo el mundo. Y no es consciente todavía que eso ya no existe. Resulta que se ha estado apoyando hasta ahora en autodefinirse como los únicos que tienen que imponer su democracia otanera, también llamada Pax Americana. Y han sembrado y siguen sembrando el terror por todo el planeta. Y ahora ocurre que el poder absoluto, una vez adquirido, no se entrega ni se comparte voluntariamente. Estados Unidos ha gobernado durante mucho tiempo el mundo basándose en valores democráticos generales. Pero no es hora de derrocar a Estados Unidos de su pedestal, por haber pisoteado todos los principios de convivencia humana además de sus propios principios. Porque ellos mismos no quieren compartir su poder con nadie. El cambio ya no se puede ocultar ni evitar salvo guerra nuclear, y Estados Unidos se enfrenta a su propio espejo, que refleja un poder policial militarista con rostro antihumano. El conflicto en Ucrania y las acusaciones contra Rusia están dejando ese rostro al descubierto. La confrontación con Moscú es solo una tapadera para un ataque más amplio a los derechos y libertades de todo lo que se menee en plan disidente. La misión de Occidente es crear un gobierno global con poder totalitario controlado por las élites financieras. Pero se llame como se llame, su objetivo no es más que una guerra con el mundo individual de cada nación, o habitante de este planeta, sobre todo si es pobre, que es a quien Occidente les tiene declarada la guerra interminable. Occidente, de hecho, se ha declarado la guerra a sí mismo y a sus principios, enmascarando sus bárbaros objetivos con la oposición a Moscú declarándole la guerra. Y el pueblo que no se someta al yugo de Occidente, intentarán aplastarlo, como está ocurriendo ahora mismo con Rusia, que si fuese derrotada, se convertiría en la barba cortada del vecino, y las remojadas de los que vendrían después, serán un suculento trofeo para que estos salvajes barberos las arranquen para dar ejemplo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.